Buenas gente, bienvenidos a la quinta parte del tutorial definitivo de MMD Splatoon. Hoy vamos a ver por fin cómo usar MMD. Todo lo anterior fue la creación de nuestro personaje por medio de PMX Editor en un plan básico y sin mayores personalizaciones. Y ahora vamos a aprender cómo utilizar este modelo en MMD para darle vida. Por ello que vamos a ver nuestros programas, Miku Miku Dance, y lo abrimos. Ahora sí, vamos a ver lo que introduje en el primer capítulo, MMD. MMD es nuestro programa de animación, como dije en el primer capítulo. Esta es la vista previa de la escena. Esta es la línea de tiempo en la que podemos ver cada fotograma. Acá tenemos el número de fotogramas y cada segundo son 30 fotogramas. Lo que vemos acá a la izquierda son las distintas partes que están registradas como fotograma, que en el caso de la cámara es la posición de la cámara, la luz, sombras y la gravedad. Más adelante iremos aprendiendo cómo modificar todos estos parámetros que hay acá abajo, pero créanme que son simples de entender. De momento lo que nos interesa es saber cómo importar nuestro modelo y cómo movernos en esta vista previa. Para movernos es igual que PMX Editor. Manteniendo el clic derecho podemos rotar, con la rueda hacemos zoom y la única diferencia es que el control y el shift no sirve para la rotación, sino solo para movernos. Shift es más pronunciado y con control más suave. Manteniendo control y el clic derecho, podemos hacer un zoom que no implica mover la cámara, sino hacer un zoom o no con ella. Todos estos parámetros los podemos ver acá abajo, donde tenemos primero las posiciones, luego los ángulos y finalmente esto que te menciono, que es la distancia. Para volver al inicio tenemos estos controles de aquí. Front, vamos al frente, back atrás, top arriba, left a la izquierda, derecha, abajo, y con track simplemente a la posición en la que estaba la cámara. Si lo deseleccionamos podemos movernos libremente de nuevo. Ahora vamos a ver cómo importar nuestro modelo. Aquí en Model Manipulation tenemos todo lo que necesitamos. Le damos a Load y buscamos la carpeta en donde tenemos nuestros modelos. Nos vamos a los trabajos, modelos, Inkling Boy, y elegimos por ejemplo el del verano. Elegimos el que tiene todo incorporado. Acá como vemos sale la información del modelo que le pusimos y acá abajo su nombre. Y aquí ya tenemos el modelo con todo lo que queríamos. Entonces bien, para poder interactuar con nuestro modelo tenemos que hacerlo a través de los huesos. Esto es un trabajo manual y es que básicamente cada pose que queramos hacer la tenemos que hacer manualmente, moviendo cada uno de estos huesos en la posición que queramos. Obviamente hacer esto con cada pose que queramos puede ser un poco tedioso y difícil, y le demos a Register y así es como funciona. Esto es lo básico. Acá podemos jugar todo el que queramos y vamos a ir aprendiendo para qué sirve cada hueso. Es muy importante que cada modificación que hagamos de los huesos le demos al botón de aquí abajo en un Register. Se va a seleccionar cada hueso que modificamos, pues si no lo hacemos vamos a perder todo lo que habíamos hecho, ya que al momento de pasar a un siguiente fotograma la posición que habíamos asignado no se mantendrá. Y a diferencia de PMX Editor, en MMD no existen control Y, solo hay control Z, así que mucho ojo al equivocarse. Supongamos que ya tenemos la pose que queremos inicial. Para poder interactuar con las expresiones faciales del modelo, tenemos lo que se llama Facial Manipulation. Acá tenemos todas las expresiones faciales de los ojos, de la boca y de las cejas. Por ejemplo, digamos que va a ser alguien animado. Le ponemos totalmente feliz, sonrisa y un poco de grinning. Con este hueso de aquí arriba podemos mover los ojos y con este el cuello. Le damos de nuevo un Register y Register. Cada vez que modificamos una expresión facial también le tenemos que dar Register, porque si no, por ejemplo voy a hacer acá que hable. Si no le damos a Register, en cuanto me mueva a un siguiente fotograma, como vamos a ver, se pierde. Y a pesar de que dándole a Control Z vuelvo atrás, no recupera las expresiones faciales, sino solamente los huesos como estaba antes. Que de hecho acá, al hacer Control Z me quitó el Register que detenía a este hueso aquí. Tengo que darle de nuevo a Register. Cada uno de esos cambios se va a presenciar aquí. Dándole a la flechita además vamos a poder ver cada uno de los huesos. Es muy probable que muchos estén con la palabra null. Eso significa que están sus nombres en japonés pero no en inglés. Ya tenemos hecho nuestro modelo. Si le damos a play vamos a ver que se produce una pequeña animación. Y al seleccionar estos fotogramas podemos moverlo al presionar uno de ellos, y esto hará que sea más lenta o más rápida la animación. Por ejemplo, en 10 fotogramas significa que se va a demorar 0,33 segundos en hacer el movimiento. Si por ejemplo luego yo le digo que 8 fotogramas abra la boca, vamos a notar algo bien particular. Y es que, si quiero probarlo, al moverme por la línea de tiempo vemos que el mouse ya está un poco abierto antes de lo que yo quiero.
Es por ello que es muy importante el register y por ello nos tenemos que poner en el fotograma anterior y bajárselo. Y ahora le damos a register. Y ahora sí, empieza a moverse tan solo desde donde nosotros queríamos. Una forma más rápida de hacer todo esto en cuanto al register y no saltarse ciertos huesos o ciertas expresiones faciales es dándole aquí a Select All y darle a Register. Y para el caso de las expresiones faciales tenemos que darle aquí a Facial Expression y Register All Facial Frame. Vamos a Facial, vemos que todos los posibles estados están registrados y de esa forma, sin importar que cambiemos antes, todo va a retornar a este estado, o asimismo, sin importar que cambiemos después, la animación de cambio va a empezar desde el fotograma 10 y no desde 0. Entonces bueno, ya con esto si le damos a play, podemos ver la animación. Esto es lo básico, con eso se anima, simplemente moviendo cada uno de estos huesos y experimentando paso a paso, uno a uno, hasta conseguir lo que queramos. Como vemos acá dejé un espacio muy grande. Si yo quiero que se mueva después de haber hablado, es cosa de que simplemente venga aquí, agarre el bone que acabo de mover y le dé a copy. Pegue en donde quiero que empiece a registrarse y ahora selecciono este y lo muevo. Y así es como se edita. Puedo seleccionar un hueso de momento, pero si quiero seleccionar todos los frames, es cosa de cambiarlo aquí y ahora puedo seleccionarlo todos. Copiarlos, pegarlos, revertirlos en el sentido de, por ejemplo en los brazos, si yo voy, le doy a copy, reverse, como ven, me da la misma posición de este hueso, pero en su reverso, es decir, el otro brazo. Y por último, acá tenemos la selección de los fotogramas. Si le ponemos desde 0, por ejemplo, 30, solo nos va a seleccionar los primeros 30 fotogramas. Si le damos a expand, nos va a permitir alargar los frames en un rango establecido, pudiendo cambiar cuánto lo queremos alargar y hasta dónde lo queremos alargar. Ejemplo, digamos que yo quiero que sea 60 y que ahora todo lo magnifique el doble. Esto hará que básicamente todos los fotogramas sean el doble de lo que eran antes, haciéndolo el doble de lento. Si en cambio yo quiero achicarlo, hago un range de todo, por ejemplo hasta 100, range cell, expand y le pongo 0.5 hasta 60 y ahí volvió a la normalidad. Así que bueno, ya tenemos nuestra animación. ¿Qué hay de la cámara? ¿Cómo se anima la cámara? Ya que de momento en realidad la cámara siempre estuvo así. Pues muy simple. Para poder animar la cámara es cosa de ir al primer frame y mover la cámara con el zoom y con las herramientas que vimos antes, la rueda del ratón, y lo ponemos en la posición que queremos. Por ejemplo, digamos que empieza aquí y le damos aquí en cámara register. Vamos al fotograma que queremos final, rotamos o hacemos el movimiento que queramos y le damos a register. Volvemos al principio con este de aquí o al frame anterior y podemos mover la luz. Esto para el eje X, el eje Y y el eje Z. Lo mismo con la sombra, podemos hacer que se vea desde más lejos o desde más cerca. Y lo de los accesorios lo veremos más adelante, pero esto es lo básico. Ahora si le damos a play, vemos que tenemos esta animación. Simple, muy de prueba, sin nada especial. Pero ¿qué pasa si nosotros realmente lo que queremos no es hacer nuestra propia animación, sino utilizar una animación que ya esté hecha, no complicarnos la vida, hacer una pose que ya esté hecha? Pues eso es algo que permite este programa. Y para ello simplemente nos vamos al modelo y podemos seleccionar todo y borrarlo. Y vuelve a la normalidad. Entonces para poder agregar una pose le tenemos que dar a File, Load Pose Data. Yo en el pack que les compartí tan solo traigo poses de manos, ya que son unas que utilizo mucho en mis modelos. Pero si ustedes realmente tuvieran una pose, lo más probable es que tengan alguna como las que yo tengo descargadas por mi cuenta y que no están en el pack. Por ejemplo, una de por aquí. Yo si se la pongo, como ven, el modelo hace la pose. Sin embargo, es muy probable que la pose no encaje al 100% con nuestro modelo, ya que son poses hechas para distintos modelos. Comparten para poder adaptarse a otros, pero no siempre van a funcionar. Es por ello que a pesar de tener una pose ya hecha, igual habrá que editar un poco, pero la tarea más difícil ya está hecha. Cosa de modificar un poco los huesos hasta conseguir lo que necesitamos, siempre recordando registrar. Y ahora sí, ya tenemos el resultado final. Y para animaciones más complejas, el procedimiento es exactamente el mismo. Borrar todo lo que habíamos hecho, ir al inicio, darle a File, Load Motion Data. Y a diferencia de lo anterior, en este pack yo sí que traigo una animación para que ustedes prueben. Y es la que empecé con MMD, pues me permitía ver si los modelos realmente estaban funcionando bien. Y se trata de una animación hecha por el usuario Arizumatio, que copia el Dance Moves de Fortnite.
se lo ponemos a los modelos, nos va a decir de que no fue hecho para este modelo y que si estamos de acuerdo en que se registre la animación para huesos con el mismo nombre, le damos que sí. Y ahí está. Para poder moverlo todo el modelo tenemos que elegir el null 00. Con este podemos mover todo el modelo. Podemos darle a play. Y aquí tenemos la animación. Ahora, esta línea que aparece, este fondo que aparece, ¿cómo lo podemos quitar? Y esto es con lo que vamos a terminar el día de hoy. ¿Cómo agregamos los mapas de MMD? ¿Y cómo rayos hacemos que esto se vea mejor? Pues muy simple. En View vamos y quitamos esta opción, Display Coordinate Axis. Eso elimina las líneas. Tenemos la sombra, la cual de momento mantendremos. Incluso podemos cambiarle el color de la sombra a través de esto. Y bien, ¿cómo agregamos un mapa? Si nos vamos a nuestra maravillosa carpeta, dentro de Splatoon 2 Maps, tenemos distintos mapas hechos por otros usuarios. Por ejemplo, elijamos el de Futatabi 6. Este, como ven, tienen dos formatos, .pmx y .x. Los .x son los archivos que se leen para accesorios de la animación y se manipulan de una forma distinta a los modelos. En cambio, PMX son simplemente modelos que se importan igual que los que acabamos de crear. Por lo tanto, simplemente arrastrándolo a MMD, todos los términos de uso que se especifica por autor le podemos importar y ahora sí tenemos un fondo para nuestro personaje. Que bueno, podemos mover el mapa a donde nosotros queramos, dejar al personaje en esa ubicación y ya estaría. Se ve que aquí hay un fondo. ¿Esto por qué ocurre? Porque tenemos el shadow de este piso virtual. No queremos que aparezca, no tendremos sombra, pero no aparecerá ese fondo extraño. Y ahora sí, ya lo tenemos. Eso vendría siendo todo por este largo episodio de MMD, donde por fin aprendimos a utilizarlo, cómo funciona, cómo hacer animaciones, cómo publicarlas. Para exportarlas es tan simple como darle a Save Motion Data, Save Pose en el caso de las poses. Y eventualmente iremos aprendiendo otras funciones que tiene el programa y cosas más complejas para hacer mejores animaciones o simplemente hacer que los modelos se vean mejor de lo que están ahora mismo. Esto es todo lo básico y ya para los siguientes capítulos vamos a ver MMD y PMX Editor más avanzado. Así que estén atentos. Nos vemos.